Bueno, después de esta hermosa presentación, dice que hay gozo en el cielo. Ahora hay una responsabilidad grande para los padres, ¿verdad? La labor de padre es una labor que yo creo que cuando llegamos a viejos nos damos cuenta de que nadie se gradúa. Nadie se gradúa. Siempre estamos aprendiendo. Y es un privilegio que Dios nos da tener hijos. Es una gran bendición, como decía el pastor. Ana oraba por un niño hasta que Dios se lo dio y ella vio la responsabilidad. Nosotros los padres tenemos grande responsabilidad con nuestros hijos. Un día se nos va a pedir cuenta por ellos. ¿Ustedes saben eso? Así que Dios nos dirá, ¿dónde están los hijos que yo te di? Y con esta mente, para terminar este acontecimiento, este rito de la presentación del niño, una reflexión para los padres. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Están a los pies del Señor? Si no están, ¿por qué no están? Hay que hacer todo lo posible. Orar para que estén a los pies del Señor. Trabajar para que estén a los pies del Señor. En esta mañana, me cogieron el tiempo. Tenemos reunión por la tarde. Pero gracias a Dios, hermano, podemos reunirnos hoy sábado aquí. ¿Cuántos están contentos de estar aquí? Yo estoy contento de estar aquí. Aunque no me tocara predicar, a mí siempre me alegra venir a la casa del Señor. No hay lugar mejor en West Palm Beach que este lugar humilde donde Dios donde Dios se manifiesta. Y yo les digo, Dios se manifiesta en este lugar porque Dios ha prometido, donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ¿qué Él va a hacer? Él va a estar allí. Y Dios ha prometido estar aquí y Dios está aquí con nosotros. Yo por eso estoy contento de estar aquí cada sábado, cada día que hay culto. Yo me regocijo de venir a la casa de Dios. Y en esta mañana vamos a hablar de algo que a mí me fascina, la palabra de Dios. Y de la palabra de Dios hay libros que a mí me gustan unos más que otros, aunque todos para mí tienen una importancia tremenda. Pero los libros de Apocalipsis, el libro de Daniel, el libro de Hebreos, son libros que a mí me gusta mucho estudiarlo y compartirlo con mis hermanos. ¿Por qué? Bueno, el libro de Apocalipsis es porque es la revelación que Dios le dio ¿a quién? Al profeta Juan, a su siervo Juan, porque iban a suceder grandes cosas pronto, hace 2000 años, fíjense. Y entre esas cosas que iban a suceder pronto estaba también recogido el fin de la historia ¿de qué? De este mundo y la cadena de circunstancias que iban a llevar o iban a dar como traste o contraste la segunda venida de Cristo. Y ahí está el mapa y habla también de los acontecimientos que iban a comenzar desde que Juan estaba preso hasta la segunda venida de Cristo. Porque no es solamente, el Apocalipsis habla del fin del mundo, el Apocalipsis en el tiempo de Juan hablaba de profecías en el futuro, pero en el tiempo de nosotros recoge enseñanza ¿de qué? Del pasado. Y con esta idea en mente, le quiero pedir a todo el que se pueda poner de rodillas. ¿Me pusiste el video? Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te queremos rogar, Padre Celestial, que tú bendigas, Señor, esta reunión con tu presencia y al estudiar tu palabra, mi Dios, que podamos darle el sentido correcto a tu palabra, que tu palabra pueda calar en nuestra mente y en nuestros corazones y pueda, mi Dios, trabajar allí, donde solamente el Espíritu Santo puede trabajar para cambiar a la persona desde adentro. Que tu Espíritu Santo pueda trabajar allí en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y que al salir de aquí sepamos, Señor, que tenemos un compromiso. No con un ser humano, sino con nuestro Creador, nuestro Hacedor, nuestro Sustentador, al cual debemos honrar y glorificar por los siglos de los siglos. Que eso pueda quedar grabado en nuestra mente. Bendice a los hermanos que han venido, aquellos que nos están mirando a través del internet. Que podamos, Señor, tomar las decisiones correctas en el momento correcto y mantenerlas con la ayuda del Espíritu Santo. Bendícenos y acompáñanos y al abrir tu palabra, sé nuestro Maestro, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Hermano, ¿qué hubiera sido de la iglesia apostólica si hubiese tenido los recursos que tenemos nosotros hoy? El internet para llegar a todas partes, los medios de locomoción que tenemos hoy, los carros. ¿Qué hubiera pasado? Yo creo que ya Cristo hubiese venido si la iglesia de hoy estuviera en la condición espiritual que tenía aquella iglesia, la primera iglesia. Hay veces que yo pienso en eso y digo, oiga, ¿qué hubiese pasado con el mundo si la iglesia que fundó Cristo con 12 hombres hubiese tenido los recursos y los medios con que contamos la iglesia de estos últimos días? La iglesia de los primeros días no contaba con recursos materiales, no contaba con pocos recursos humanos, porque eran pocos en número, dice el conflicto de los siglos, pero tenían algo que le falta a la iglesia de estos últimos días. ¿Qué tenía la primera iglesia? El Espíritu Santo. Y vamos a comenzar el estudio de la Biblia en esta mañana, en Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a hablar precisamente de un periodo en la iglesia. Muchas veces hemos hablado aquí de las 7 iglesias, hemos dicho que son periodos de tiempo. Fueron iglesias literales a las cuales el apóstol Juan le escribió estas cartas, estos mensajes que vamos a leer. Pero también son periodos de tiempo por los cuales la historia dice que la iglesia pasó. Y el primer mensaje que encontramos allí, a la primera iglesia, abarca un periodo de tiempo de unos 67 años, del año 33 al año 100. Y eso describe la condición de qué iglesia, de la iglesia que fundó ¿quién? Jesús. Lo que Cristo encomendó, ahí estaban las personas que habían visto físicamente a Cristo, ahí estaban las personas que habían caminado con Jesús, ahí estaban las personas que podían testificar de que Cristo había muerto y había resucitado, pero también estaban las personas que se habían preparado para recibirse ¿qué? La lluvia del Espíritu Santo, la primera lluvia del Espíritu Santo. En Apocalipsis capítulo 2, ¿cómo describe esa iglesia el mensaje de Juan? Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Quién era ese? Jesús. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. La iglesia apostólica era una iglesia que trabajaba arduamente por la salvación de las personas. Y dice aquí, y no puede soportar a los malos. Fíjense, vamos a ver algunas características de esta iglesia. Primero, arduo trabajo. Segundo, no podía soportar ¿a quiénes? A los malos. Pero no solamente se quedaba ahí. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado ¿cómo? Mentirosos. Has sufrido. Has tenido paciencia y has trabajado duramente por amor de mi nombre. ¿Y no has qué? Y no has desmayado. Todo cosas buenas. Pero tengo contra ti que has dejado ¿qué cosa? Ya para el año 100, ese primer amor que estaba pasando, se comenzó ¿a qué? Se comenzó a desvanecer. Y Cristo a través de Juan le dice, pero tengo algo contra ti que ¿qué? Que has ido perdiendo el primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras cosas o primeras obras. Pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué representa el candelero? El Espíritu Santo. Para que la iglesia se mantuviera con el Espíritu Santo, tenía que mantenerse ¿en qué? Enfrescada en la labor de evangelización, en tratar de mantener la iglesia lo más pura que posible,
en proclamar el amor de Cristo, en representar a Cristo correctamente y mantenerse haciéndole ¿a qué? La obra que Dios quería que hiciera. Pero comenzó a haber un problema, comenzó a perder ¿qué? El primer amor. Entonces Dios le dice, arrepiéntete porque si no te voy a quitar ¿qué cosa? Lo que le da poder a la iglesia. Hermano, lo que le da poder a la iglesia no es que si los miembros tienen mucho dinero. Lo que recomienda una iglesia delante de Dios no es que los miembros tengan mucho dinero, que tengan casas buenas, que vivan bien. Quizás en el mundo sí, pero no en la iglesia. No en el terreno, en el ambiente de Dios. Lo que recomienda una iglesia delante de Dios tampoco es el número de las personas. Nosotros hemos confundido mucho. ¿Qué es lo que recomienda una iglesia delante de Dios? Y lo que recomendaba la iglesia apostólica delante de Dios era sus trabajos misioneros, aunque aceptaban a Cristo como su Salvador, tenían a Cristo en primer lugar y todo lo que sabemos, pero demostraban eso ¿por qué? Por su trabajo sin qué, sin parar. Se enfocaban solamente en qué, en adelantar el reino de Dios. Dice el versículo 6, pero tienes estos que aborrecen las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído para oír, oiga, lo que el Espíritu dice a la iglesia, el que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En este libro, vamos a analizar un poquito qué dice el Espíritu de profecía acerca de la condición de esta primera iglesia. En la página 40 de Joyas del libro del Apocalipsis, la hermana de White dice cómo era la primera iglesia. Y ahorita vamos a estudiarla por contraste, cómo es la iglesia de estos últimos días. Dice, al principio la iglesia de Éfeso se distinguía por su sencillez y fervor. ¿Qué distinguía la iglesia de Éfeso, la primera iglesia? Sencillez y ¿qué? Los creyentes trataban seriamente de obedecer cada palabra de ¿quién? De Dios. ¿Qué hacía cada creyente? Trataba de obedecer sinceramente cada palabra de ¿quién? De Dios. Y sus vidas revelaban un ferviente y sincero amor por ¿quién? Amor por Cristo. Se regocijaban en hacer la voluntad de Dios porque el Salvador moraba constantemente en sus corazones. Llenos de amor por su Redentor, su más alto propósito era ganar almas para Cristo. O sea, ¿en qué estaba empeñada la iglesia de Éfeso? En ganar almas para Cristo. ¿En qué estamos empeñados nosotros? Debe ser. Y dice aquí, sobre la tierra, no pensaron en atesorar para sí preciosos tesoros. No pensaron en atesorar para sí el precioso tesoro de la gracia de Cristo. Sentían la importancia de su vocación, o sea, el llamado que tenían. Y cargados con el mensaje sobre la tierra paz y entre los hombres buena voluntad, ardían de deseo de llevar las buenas nuevas de la salvación a los rincones más remotos de la tierra. Eso fue la iglesia de Éfeso. Y el mundo conoció que ellos habían estado con Jesús, pecadores arrepentidos, perdonados, limpiados y santificados, se llegaron a Dios por medio de su Hijo y la labor de ¿quiénes? De estos fieles hijos de Dios. Es una iglesia que trabajaba, tenía la bendición ¿de quién? De Dios. Dios le dice, te voy a quitar tu candelero. Para tú quitarle a alguien algo, tiene primero esa persona ¿qué? Tiene primero que tenerlo. O sea, la iglesia apostólica tenía ¿qué cosa? El Espíritu Santo, tenía el candelero. Estaba encendida con ese poder. Pero ¿qué hacía la iglesia? ¿Por qué estaba así? Porque había usado la gracia de Dios ¿para qué? Para transmitirla. Dice aquí otra característica de la iglesia. No podía soportar a los malos. Aquí vemos una lucha profunda
prolongada y sincera. ¿Qué es la iglesia? Dice que la iglesia es el campo de batalla donde se luchan las batallas ¿de quién? Del Señor. ¿Sí o no? Dice aquí vemos una lucha profunda, prolongada y sincera, justo una batalla como se esperaría en estos últimos días de conflicto. No puedes tolerar a los malos, se dijo de la primera iglesia. Disciplina rígida e imparcial fue ejercitada en el caso de todo discípulo indigno y maestro falso que se introducía o introducían herejías dañinas, herejías que minaban el fundamento de la fe. O sea, la Iglesia Apostólica tenía otra característica. Cada vez que trataba de sacar una herejía dañina, una herejía que minaba el fundamento de la fe que hacía la Iglesia, no sacaban a las personas, combatían esas herejías. Dice aquí, Pedro dijo, tu dinero perezca contigo. ¿Se acuerdan a quién Pedro le dijo eso? A Simón el mago. Simón fue a tratar de comprar el don de Dios y Pedro le dijo, tu dinero perezca ¿con quién? Contigo. Tú no tienes ni parte ni herencia en este ministerio porque tu corazón no es recto delante de ¿quién? Arrepiéntete de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás Él te perdone el pensamiento de tu corazón. O sea, se enfrentaba, aquí hemos estudiado la semana pasada cómo Pablo después tuvo que enfrentar también a Pedro. O sea, ¿qué pasaba con la Iglesia Apostólica? El mal se corregía. El mal se enfrentaba. No se dejaba prolificar. Herejías que trataban de meterse, ¿eran qué? Eran paradas. Dice aquí, probaste a los que se dicen ser apóstoles. Versículo 2. Habrá hombres que pretenden tener una obra que realizar en predicar de la verdad a otros y pudieran ser mejor que primero se lo probara. Fíjense, gente que quieren predicar la verdad, dice el Espíritu decía, es mejor que primero se le ¿qué? Se le pruebe, si conoce o no conoce la verdad. Oigan, ¿qué más? Pero la más solemne obligación es puesta sobre quienes consienten en esto, en velar su salir y su entrar. Oigan, seguir su huella para investigar atentamente la manera en que su obra es hecha. Si la obra que están haciendo lleva fruto para gloria de Dios o si no. Hoy en la lección de por la mañana estudiaban algo que yo dije, oye, esto tiene que ver con lo que voy a predicar esta tarde. ¿Cómo dice se estudió cómo dice el Espíritu Profecía y cómo presenta la Biblia? Que gente que han sido engañados por Satanás, están en la iglesia, ¿están qué? Y están predicando la verdad, pero tienen el corazón ¿cómo? Corrompido. El corazón corrupto. Se ganan la confianza de la gente y después lo llevan ¿por qué? Por un camino torcido. Dice aquí, pero la más solemne obligación es puesta sobre quienes consienten en esto, en velar su salida y su entrar, seguir sus huellas para investigar atentamente la manera en que es hecha su obra. ¿Qué están enseñando? ¿Qué creen, qué no creen? O sea, después que una persona entre en relación con la iglesia, es deber de la iglesia ver que esa persona enseña, ¿sí o no? Que esa persona cree. ¿Saben por qué? Porque un poquito de error destruye la fe. Si en realidad están dejando su influencia saludable, o sea, lo que dejan, o una que desmiente toda su pretensión de ser apóstoles de Cristo Jesús. Verdadero celo cristiano, ha de mostrarse en cada caso. De modo que los simuladores no tengan entrada. ¿Estamos entendiendo? Esto es deber de la iglesia. Y mediante engaños se introduzcan en la confianza de la iglesia, porque sus obras son malas y sus corazones impíos,
sus acciones profanas. Review and Herald, 31 de mayo de 1887. Elena de White le hace un llamado a la iglesia. Como la iglesia apostólica no dejaba entrar a los malos, nosotros tampoco, de la iglesia no se puede votar a nadie. Pero aquí está hablando de qué? De doctrina, de herejía, de enfrentar. A la iglesia apostólica entraron gente con ideas torcidas. ¿Qué hacían los apóstoles? La enfrentaron. Esa actitud fue la que mantuvo al Espíritu Santo, ¿dónde? En la iglesia. ¿Estamos entendiendo? Satanás sabía esto. Apocalipsis capítulo 6. Vamos a ver cómo Apocalipsis 6 representa el carácter de la primera iglesia. Y hermano, voy a tocar este punto porque hace poco escuché la cosa más torcida que se puede ver en el mundo cristiano. El versículo 2 que vamos a leer ahora, el mundo cristiano presenta esto como el anticristo. Y parece una locura, pero cuando tú oyes como ellos lo explican, si tú no tienes un conocimiento de la Biblia, tú lo aceptas. Pero aquí está representando a la primera iglesia. Oye, cómo dice que salió la primera iglesia. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía, con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo. ¿Y para qué? La primera iglesia salió venciendo y para vencer. Pero no solamente la primera iglesia, la última iglesia tiene también que hacer su obra de vencer y vencer. Y dice aquí, este libro, que se lo recomiendo, en la página 135, y yo quiero estudiar un poquito de historia, hermano, con ustedes, cómo era la primera iglesia, porque a esa condición de la primera iglesia, que tenía el Espíritu Santo, tiene que llegar la última iglesia. Dice aquí, miré un caballo blanco, su jinete tenía un arco, le fue dada una corona y salió venciendo y para seguir venciendo. El primer símbolo es un caballo blanco, cargaba un jinete con un arco y una corona les dada. Y él sale conquistando y para conquistar. Justo emblema de los triunfos del Evangelio en el primer siglo de la era cristiana. La gente que se unía a la iglesia, hermano, se transformaba. Eran arrancados ¿de qué? De las garras de Satanás y llegaban a formar parte ¿de quién? Del cuerpo de Cristo. La gente que venía a la iglesia, que se entregaba a Dios, podía hacer una transformación como completa. El borracho no volvía a tomar. Mientras estaba ahí, cerca de Cristo, transformado. Los disolutos se transformaban. El Evangelio entró a Éfeso, la gente vino, quemó hasta los libros de magia. O sea, nada querían ver con qué, con la vida antigua. Esa fue la primera iglesia. O sea, había una determinación firme en obedecer ¿qué? Cada palabra que salía ¿de quién? De Dios. Así fue la primera iglesia. Satanás dijo, ¿y qué hago? Dice la Biblia que Dios le dio una corona. Esa iglesia tenía ¿qué cosa? La corona de la vida. Estaba asegurado ¿para qué? Para ser parte del pueblo de Dios. Y cuando Cristo venga, darle la bienvenida. Pero esa iglesia obedecía ¿a quién? Satanás sabía eso y comenzó ¿a qué? Y comenzó a ponérsele. Dice aquí, oigan qué más habla un poquito más aquí. El primer símbolo es un caballo blanco cargado con un jinete que llevaba un arco, ya lo leí. Jesús es quien dirige la iglesia verdadera. Muchos serían limpiados, emblanquecidos y purificados. Los impíos orarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los sabios entenderán, dice Daniel capítulo 12, versículo 10. O sea, está hablando de qué? Del poder que tiene el Evangelio, ¿para qué?
Para transformar la vida. Eso se vio en la primera iglesia. Por eso el Espíritu Santo estaba con ellos. Por eso el Espíritu Santo acompañó a la iglesia en todo lo que hacía. Pero como decíamos ahorita, la iglesia es ¿qué? Es el campo de batalla. Y Satanás se propuso ver cómo destruía a la iglesia. En Apocalipsis capítulo 2, el mensaje a Esmirna, Dios advierte algo. Allí cuando empieza a enfriarse el primer amor, Satanás vio que tenía la puerta como se le estaban abriendo una puerta. Dice aquí, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, Esmirna, versículo 8. Escríbele al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tu obra, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. O sea, la iglesia de Éfeso le pasó el legado a la iglesia de Esmirna casi 70 años después. ¿Entendemos eso? O sea, fue un periodo de tiempo, la iglesia de Éfeso, del año 33 al año 100. Después del año 100 ya había pasado una generación casi completa. Y ahora Dios le dice a esa iglesia que todavía quedaban de esos fieles, le dice, escribe el ángel de la iglesia, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tu obra y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de ¿quién? De Satanás. Dentro de la iglesia, Satanás trató de meter ¿a quién? A sus agentes. Pero la iglesia se mantenía fiel. Y como resultado vino una persecución terrible. ¿Estamos entendiendo? Un poquito de historia. El paganismo, ya para el año 100, el evangelio había llegado a la capital del mundo en ese tiempo. ¿Cuál era la capital del mundo en el año 100? Roma. El evangelio se había metido en Roma. El evangelio había llegado a los palacios, había llegado a las cortes de Roma, a los gobernadores, a los generales, el evangelio, la palabra de Dios había llegado a esas personas y muchos lo habían aceptado. Y el paganismo dijo, si no destruimos el cristianismo, ahorita nuestros templos son destruidos. Ahorita nuestra religión es puesta a un lado. El cristianismo va a una velocidad, Satanás dijo, esto hay que pararlo. Y dice Apocalipsis, versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Dios estaba anunciando que venía problemas ¿para quién? Grandes problemas para la iglesia. Una persecución terrible contra la iglesia. Donde para ser cristiano había que ser cristiano de verdad. Donde para ser cristiano había que estar convencido de quién era Jesucristo. Donde no podía haber mente dividida. Ahora dice la Biblia, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Dios está anunciando un periodo terrible para la iglesia. Para que sean probados. Tendrán tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte. O sea, le está anunciando que iba a haber ¿qué cosa? Que muchos iban a morir. Pero yo te daré la corona ¿de qué? De la vida. O sea, aunque venían momentos difíciles, Cristo le asegura que el que fuera fiel hasta el final, Él le daría ¿qué cosa? La corona de la vida. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea, Cristo le está diciendo, van a morir muchos. ¿Cuál muerte? La primera.
Por esa no se preocupen, la que es difícil es la segunda. ¿Cuál es la segunda muerte? Jesús dijo, no teman en nada los que destruyen, ¿qué cosa? El cuerpo. Tengan temor del que puede destruir el cuerpo y ¿qué? En el alma, ¿con qué? Con el fuego. O sea, esta muerte, hermano, esto es para que nosotros reflexionemos cuán importante es la determinación a ser fiel a Dios. Estar cerca de Dios, vivir una vida que sea consecuente con los principios de la palabra de Dios. Porque viene en crisis. Esto que está anunciado en el pasado, si cogemos Apocalipsis, cuando esto se escribió fue en el año 70 por ahí. Todavía no había llegado. Juan está diciendo lo que va a venir. Y como Juan lo dijo, la historia se cumplió, ¿qué cosa? Al pie de la letra. Para nosotros está anunciado también momentos difíciles. Y Dios nos está diciendo también lo mismo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré, ¿qué cosa? La corona de la vida. Pero ¿estamos dispuestos nosotros? Si no estamos dispuestos muchas veces ni a venir a la iglesia. Si no estamos dispuestos muchas veces ni a estudiar la Biblia. Si no ¿estaremos dispuestos para algo tan grande que viene? Dice aquí, versículo 11, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Pero Pablo había anunciado en segunda de Tesalonicenses el espíritu de profecía en Pablo, el mismo que anunció esto que estaba pasando, que iba a pasar en la iglesia, también anunció una gran apostasía. Digo, esta iglesia fiel que salió con la corona blanca, con el caballo blanco y la corona que le fue dada, estos que se le está diciendo que sean fieles hasta la muerte y yo le daré la corona de la vida, van a tener un problema. Dice el apóstol Pablo que Cristo no iba a venir sin que antes apareciera, ¿qué cosa? Y se manifestara el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Tanto que se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar ¿por quién? Por Dios. Pablo anuncia aquí un periodo de ¿qué? De apostasía. Aquí va a entrar ¿dónde? A la iglesia. Pero Juan también lo vio. Y lo dejó escrito. Y Juan lo vio aquí en el capítulo 2 de Apocalipsis, que dice que en el versículo 9, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de lo que se dicen ser judíos, ser creyente, pero no lo son, sino que son sinagoga ¿de quién? De Satanás. Ahí estaba comenzando, hermano, dice el apóstol Pablo, en segunda de Tesalonicenses, no se acuerdan que yo se los decía cuando estaba uno entre vosotros, y ahora vosotros saben qué lo detiene. ¿Qué lo detenía? Todavía el paganismo estaba deteniendo ¿qué cosa? El avance de esa corrupción, ¿dónde? En la iglesia. ¿Por qué? El avance, el control total, hasta que le fue dado por el paganismo el poder ¿a quién? Al papado, y ahí surgió la peor de las apostasías. Satanás, cuando vio que las personas morían y eran fieles, estaban aseguradas para vida eterna, no le cuadra eso. Porque ¿sabe qué quiere Satanás? Satanás quiere confundirte, separarte de Cristo y llevarte a la muerte. Porque él sabe que si en esa condición tú te mueres, él te asegura ¿para cuándo? Para él. Y junto con él, cuando Cristo venga por segunda vez, tú vas a ir a parar ¿a dónde? A la muerte eterna. Por eso Satanás se esfuerza tanto porque tú no entiendas esto. Porque tú tengas tanto tropiezo todos los días para buscarle a Dios. Por eso Satanás se esfuerza cuando tú quieres buscarle a Dios y quieres consagrar tu vida, comienzan a aparecer una cantidad de problemas que muchas veces dicen, yo mejor me retiro porque esto es lo único que me da problemas. Y hermano, ¿cuántas personas yo he visto que se retiran? Porque Satanás existe y no quiere que la gente se comprometa. ¿Estamos entendiendo? Conflicto de los siglos. Quiero acortar el tiempo. Tengo tanta información aquí que quiero compartirla con ustedes. ¿Ediel? No hay problema. Dice, vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir la iglesia por medio de la violencia.
Satanás sabía, los mato y están salvos. Los elimino y cuando uno muere, cuando lo ven 7, 8 morir, dicen, oye, hay algo importante en la fe de esta gente que se dejan matar. Y entonces se convierte, porque el Espíritu Santo, que todavía tenía la iglesia, hacía que la gente se entregara a Dios. Y Satanás dice aquí la gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban sus vidas, no cesaba cuando estos fieles postergantes caían en sus puestos. Triunfaban por su derrota. Los siervos de Dios eran sacrificados, pero su obra seguía siempre ¿dónde? Hacia adelante. No había retroceso. El evangelio cundía más y más y el número de los adherentes iba siempre ¿qué? En aumento. Mataban uno para destruir la iglesia y se convertían en 3. Mataban 10 y se convertían en 50. Triunfaban por su derrota. El evangelio cundía más y más y el número de sus adherentes iba en aumento, alcanzando las regiones inaccesibles para las águilas de Roma. Las águilas de Roma eran los paganos. Aquí está hablando de los paganos, no del papado todavía. Aquí está hablando de ¿quién? De los paganos. Después la iglesia católica se fusionó con el paganismo, pero aquí está hablando del imperio todavía. Dijo un cristiano reconvenido por los jefes paganos que atizaban su persecución, ve que eran paganos, atormentarnos, condenarnos, desmeduzarnos, que vuestra maldad es prueba de nuestra inocencia. De nada os vale vuestra crueldad, no era más que una instigación más poderosa para atraer a otros a su fe. Somos más cuanto más derramáis la sangre. La sangre de los cristianos, ¿qué cosa es? Semilla. Miles de cristianos eran ¿qué? Muertos, encarcelados, pero otros los reemplazaban. ¿Qué pasaban con otros? Los reemplazaba. Hermano, yo les invito en su casa cuando tengan tiempo. Lean estos libros. Dice aquí, los padecimientos, dice, los que sufrían el martirio por su fe quedaban asegurados para Cristo y tenidos por Él como conquistadores. Jesús dijo, hablando de la segunda iglesia, le dijo, no temas en nada lo que vas a padecer, el diablo echará a algunos en la cárcel, algunos van a morir, pero yo les doy la ¿qué? Le aseguro la vida eterna. Aquí dice, habían peleado la buena batalla y recibirían la corona de gloria cuando Cristo viniese. Los padecimientos unían a los cristianos uno con otro y su Redentor. El ejemplo que daban en vida y su testimonio al morir era una constante atestación de la verdad. Y donde menos se esperaba, los súbditos de Satanás abandonaban su servicio y se alistaban bajo el estandarte de Cristo. Esa iglesia tenía poder. ¿Sí o no? Ahí la gente no andaba temblando de que si me van a matar, que no. Esa gente se determinó por Cristo y cuando llegó su momento, con valor enfrentaron lo que tenían que enfrentar y eso le arrancaba súbdito ¿a quién? A Satanás. De un bando se pasaban ¿para dónde? Se pasaban para el otro. No había temor. En vista de esto, Satanás se propuso oponerse con más ejército al gobierno de Dios. Quería implantar su bandera en la iglesia, ¿cuál? En la iglesia cristiana. Eso sí saca el Espíritu Santo de la iglesia. Al principio, ¿qué hacían los apóstoles? Enfrentaban a los que trataban de meterse con doctrinas extrañas. Los que trataban de corromper la fe los enfrentaban. Los que se decían ser judíos los enfrentaban. Los que se decían ser maestros de la ley los probaban a ver si de verdad enseñaban ¿qué cosa? La doctrina correcta. Y si no, no le daban entrada. ¿Por qué? Porque ellos sabían que eso corrompía. Porque son los artilugios, la trampa que usa ¿quién? Satanás para corromper la iglesia. Y dice aquí, cuando Satanás vio que la gente moría, otros se convertían, y lejos de destruir la iglesia, lo que le hacía era que la iglesia crecía, tanto en número como en calidad. ¿Saben qué cosa? Número y calidad. ¿Qué cosa es calidad?
tiene que haber una transformación en la vida de los que de los que se llegan a Cristo. Si la transformación en la vida no aparece, el Espíritu Santo no está trabajando allí. Puede aumentar el número, y la iglesia está aumentando el número. Hace poco alguien me dijo, ¿cuántos son ustedes? Le dije, no, nos reunimos 40, 35, 50. Nada más, tantos años. Sí. Y todavía somos muchos. Todavía tiene que, dice la Biblia, venir una purificación y purificar más a quién, más la iglesia. Si viniera la persecución que tenían esos apóstoles, la primera iglesia, ¿dónde iría a parar yo corriendo? Hermano, nosotros no sabemos. Dice la Biblia que se crea que esté firme, mire que no caiga. Tenemos que aprender a depender constantemente ¿de quién? De Dios. Si llegara la persecución esa, ¿qué pasaría con nosotros? Rapidito nos pondríamos de parte del diablo, creyendo que estamos de parte de Dios. ¿Ustedes creen que estos que perseguían a la iglesia creían que ellos estaban de parte del diablo? No, como Pedro. Ellos creían que estaban haciendo cosas buenas. Aunque eran paganos, no estoy hablando aquí de la iglesia, todavía no hemos entrado a la iglesia. Cuando la iglesia entró en apostasía, que dijo Cristo que algunos os matarán, pensarán que están sirviendo ¿a quién? A Dios. Aquí está el paganismo persiguiendo a la iglesia. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 8 al 11. Eso es paganismo, ahí fue el paganismo quien persiguió a la iglesia. La otra viene después. Dice aquí, en vista de esto Satanás se propuso oponerse con más éxito al gobierno de Dios, implantando su bandera en la iglesia cristiana. Si podía engañar a los discípulos de Cristo, induciéndolos a ofender a Dios. ¿Cómo ofendemos a Dios? Cuando dejamos de hacer la obra que Dios nos llamó para qué, como iglesia para hacer. ¿Cuál fue la misión que Dios nos trajo a la iglesia? ¿Para qué Dios comisionó a la iglesia? ¿Para qué Cristo eligió a los 12? Si podía engañar a los discípulos de Cristo y inducirlos a ofender a Dios, decaería su resistencia y su fuerza y su estabilidad, y ellos mismos vendrían a ser ¿qué? Fácil presa o presa fácil. El gran adversario se esforzó por obtener con artificio lo que no consiguiera por la violencia. Hermano, eso no ha parado. Ustedes saben que esto no ha parado. Esto comenzó allá en el siglo III, en el siglo IV, y va a llegar, y lo vamos a ver ahorita en un video que traigo ahí, y lo vamos a ver cómo ahora mismo eso está tratando de qué. Se está tratando todavía de meterse. Pero el pueblo de Dios tiene que aprender, como dice Judas, aprender a contender por la fe que una vez le fue dada ¿a quién? A los santos. Tenemos que aprender de la forma correcta, pero hay que hacerlo. Dice aquí, cesó la persecución. Satanás dijo, hey, vamos a parar la persecución. Y la reemplazó las peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y el honor mundano. Dos cosas importantes. Prosperidad temporal y honor, ¿qué cosa? Mundano. Satanás dijo, la iglesia lo que hay que hacerle es popular. Si la hacemos popular y todo el mundo quiere ser el cristiano, llenamos a la iglesia de gente hipócrita, gente que le da lo mismo ser cristiano o no, pero que cojan el nombre de cristiano, y entonces yo puedo trabajar ¿dónde? Desde adentro para corromper la fe. Y si la gente no tiene una fe verdadera, si no se predica la verdad, si no se dice lo correcto, si no se le hace llamado a la gente para que viva el evangelio de Jesucristo, él dice, yo lo puedo engañar más fácil. Y dice aquí, al par que rechazaban otras verdades esenciales, profesaban aceptar a Jesús como Hijo de Dios, creer en su muerte y su resurrección, pero no eran convencidos de pecado, ni sentían necesidad de arrepentirse y cambiar el corazón. Cuando la gente que viene a la iglesia no es convencida del pecado y cree que anda bien, pero yo no ando tan mal. ¿Y saben quiénes les hacen sentir a la gente que viene aquí que ellos no andan tan mal? Los que estamos adentro, que somos igual que quienes, que ellos.
¿Están entendiendo eso? Si la iglesia tuviera las normas altas y viviera los principios del evangelio, los que venían aquí dicen, o me hago como ellos, o yo con ellos no puedo estar. ¿Qué es lo que pasaba con la iglesia adventista hace 50, 60 años atrás? Los que venían se quedaban y se quedaban de corazón. Los que no salían hablando mal de quién. De la iglesia, decíamos que eran fanáticos, que son muy exigentes. Entonces, en vista de eso, la misma iglesia ha dicho, para que no se vayan bravos con nosotros, vamos a tirar un poquito las normas, ¿para dónde? Para abajo. Después que estén aquí le enseñamos, mentira. Después que están aquí, ellos nos enseñan a nosotros la mundanalidad, nos rebajan más las normas, llegan a tomar cargos en la iglesia, llegan a tomar posición y cuando tú quieres enseñar los principios correctos se te viran contra ti. Y hay una lucha, ¿dónde? Dentro de la iglesia. ¿La hemos visto o no la hemos visto? Eso se está viendo. La iglesia llegan personas que no están, ¿qué? Que no han cambiado el corazón. Hermano, importante que nosotros entendamos en qué momento estamos viviendo. Dice aquí, profesan aceptar a Jesús como Hijo de Dios. ¿Cuánto hemos aceptado a Cristo? Ahora, creen en su muerte y en su resurrección, pero no eran convencidos de pecado. ¿Qué cosa es el pecado? El pecado es transgresión de la ley de Dios. Y el creyente, la persona que llega a Cristo, tiene que hacer dos cosas. Confesarlo y apartarse. Si no hay ese cambio en la vida, Cristo no ha trabajado en tu vida. ¿Tú estás haciendo de quiénes? De esos que Satanás quiso meter ¿dónde? En la iglesia. No eran convencidos de pecado ni sentían necesidad de arrepentirse o de cambiar su corazón. Dice aquí. Habiendo hecho algunas concesiones, propusieron que los cristianos, los paganos dijeron, le llamaron a la iglesia cristiana, la iglesia de Pérgamo. Vamos allá a la iglesia de Pérgamo. Escribe la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras, dónde moras, donde está el trono de Satanás. Ya para el año 313, que comenzó el periodo de esta iglesia, ya la iglesia apostólica, aquella primera iglesia, Satanás le había logrado a muchos cambiarle su mentalidad, que no se cambia en un día. ¿Ustedes saben eso? Que el plan de Satanás no es que tú cambies en un día. Él te va poquito a poco, te va introduciendo teorías nuevas, nuevos conceptos. En estos últimos días, hermanos, si hay una generación que está bombardeada por conceptos incorrectos y que dicen que son cristianos, es esta última generación. No es políticamente correcto. Es un concepto nuevo, ¿verdad? Quien no es políticamente correcto, hoy es problemático, es intransigente, es fanático, es problemático, es un divisionista, siempre lo que trae, o sea, hay que ser políticamente correcto para estar bien ¿con quién? Con todo el mundo. Dice aquí, oigan cómo se introdujo el cambio, cómo la Biblia lo dice. Aquí en Apocalipsis. Pero retienes mi nombre, todavía había un poco fieles, y no has negado mi fe, y aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Antipas es la palabra antipapa, algo así. Antipapa, eso no es una persona. Eso eran personas fieles que no dejaban como dice el apóstol Pablo, que quería meterse el ministerio de iniquidad, que todavía lo estaba deteniendo. Gente que se oponía a esa unión, iglesia y paganismo, fueron muertos. Pero oigan, ¿qué pasa? Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación.
Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Vamos un momentico al capítulo 2, a la primera iglesia. Aquí, en la primera iglesia, los nicolaitas quisieron meterse. Y dice la Biblia, el ser apóstoles no lo son, los he dado mentirosos. Versículo 6. Pero tienes esto, y Dios lo ve como algo bueno, que aborreces la obra de los nicolaitas, la cual yo también aborrezco. La primera iglesia aborrecía ¿a quiénes? Ya 300 años después, ya los nicolaitas estaban metidos dentro de la iglesia. ¿Cómo fue el cambio? Ahora, ¿quiénes eran los nicolaitas? Bueno, los nicolaitas eran gente que decía que se podía adulterar, que se podía fornicar, que no había que obedecer la ley de Dios, que era cosa baladí. Eran liberales. O sea, una liberalidad que se trató de meter en la primera iglesia, que los apóstoles no se lo permitieron. Los licenciosos, los apóstoles. Pero ya en el siglo III, los nicolaitas estaban ¿dónde? ¿Qué pasó? ¿Cómo? En 200 años empezaron a bajar ¿qué cosa? Y eso hizo que Dios desaprobara ¿qué? La iglesia. Hermano, ¿cómo fue el cambio? ¿Cómo se produjo ese cambio? ¿Cómo se transformó la mente de la gente? ¿Cómo la mente que antes veía las cosas correctamente, ahora, los discípulos de aquellos, ahora ven las cosas torcidas? Satanás dice aquí que lo fue llevando gradualmente, poquito a poco. Oigan cómo lo presenta. Habiendo hecho algunas concesiones, los paganos, Satanás, le propusieron a los cristianos que los cristianos hiciesen algunas concesiones para poderse unir, para que pudiesen unirse en el terreno común de la fe en Cristo. Satanás dijo a los paganos, mira, ustedes aceptan a Cristo, es la religión más popular, está creciendo, y a los cristianos le dice, ya ustedes aceptaron a Cristo. Esto es lo que le pasa a ellos, que necesitan más tiempo. Eso yo lo he oído muchas veces. El problema es que esa persona, para que cambie, necesite más tiempo. Hermano, cuidado con el que conoce y no ha cambiado. Este necesita más tiempo. Hacemos algunas concesiones y los unimos, bajamos un poquito las normas aquí para que ellos se metan aquí, y así ustedes los van a poder convertir, los van a poder ayudar, y esas personas ahorita están a la altura de ustedes. Vean el conflicto de los siglos. ¿Saben lo que pasó? Los cristianos se hicieron paganos y los paganos tomaron el control. Y ya no se podía hablar de la verdad. ¿Y sabes qué pasó con los pocos fieles que quedaron? Fueron perseguidos ahora por estos cristianos mundanos. Y hermano, fue peor la persecución, dice Elena de White, que la segunda persecución fue mucho peor que la primera. Ahí surgió el papado que llega hasta el día de hoy. Y está profetizado que eso que surgió allá en el siglo III, en la iglesia de Pérgamo, iba a durar ¿hasta cuándo? Hasta el final. Y es la que iba a producir al final la última persecución ¿contra quiénes? Contra los que se decidan ¿por quién? Por Cristo. Y todo comenzó ¿por qué? Cambiándole la mente a la gente. Todo comenzó con Satanás metiéndose poquito a poco y haciendo que los hermanos ¿qué? Bajaran las normas. Y a los que trataban de poner las normas altas los persigo. Y lo expulso de la iglesia y no le doy parte y no lo dejo que hablen. Y eso, hermano, esperémoslo. Eso lo hemos visto en la iglesia adventista, ya lo estamos viendo. Tristemente se está repitiendo ¿qué cosa? La historia, porque dice el hermano White que lo que fue, ¿qué es lo que vendrá? Lo mismo que ya fue. Fue un tiempo de profunda angustia para los verdaderos discípulos de Cristo. Cuando los verdaderos discípulos de Cristo vieron esa mezcla de paganismo con el cristianismo, que bajo el manto del cristianismo Satanás se introducía en la iglesia
para corromper la fe de los creyentes y apartarlos de la palabra de Dios. Por lo tanto, Satanás resolvió valerse de un procedimiento más suave. Vean conmigo. Ya había corrompido la doctrina de la Biblia e iba arraigándose profundamente las tradiciones y habían de perder a millones de personas. Hermano, ¿qué hacen los errores? Los errores hacen que la gente se pierda. Esa idea de que no importa lo que tú creas, si crees en Cristo, eres de Dios, eso es un engaño de Satanás. Hay que perseverar en ¿cuál fe? En la fe que santifique el alma. Al final el mundo religioso va a estar dividido en dos. Los que adoran a Dios guardan sus mandamientos y los que no adoran a Dios. O los que dicen que adoran a Dios, pero siguen estos errores que todavía se mantienen. Dice aquí, habían de perder a millones de personas. Refrenando su odio, Satanás resolvió ya no excitar más a sus vasallos a tan acerba persecución, sino introducir en la iglesia a que discutieran sobre varias tradiciones en vez de la fe entregada una vez a los santos. En cuanto logró Satanás que la iglesia aceptase favores y honores del mundo sobre pretexto de recibir beneficios, o sea, acepto lo que el mundo me dice para que no tenga persecución, principió a perder el favor de Dios. Su fe se fue debilitando el poder, se fue debilitando en poder al rehuir declarar las auténticas verdades que eliminaban a los amadores de los placeres y a los amigos del mundo. ¿Qué hizo Satanás? Se metió. ¿Eso ha llegado hasta hoy? ¿Creen que ha llegado hasta hoy, sí o no? Apocalipsis 2. En vista de esto, Dios le da una amonestación a esa iglesia. Le dice, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Versículo 16, 2:16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada ¿de qué? De mi boca. Hay una amenaza de parte de Dios. Ya Dios está hablando que los va a ¿qué? Viene a eliminarlo. Apocalipsis 18. Dios le hace un llamado a la gente. Dios le está diciendo aquí a la iglesia de Pérgamo que tenía que haber ¿qué cosa? Una vuelta atrás. Dice el conflicto de los siglos que lo único que pudieron hacer los fieles cuando la iglesia se corrompió, ¿saben qué fue? Fue romper con ella. Los que quedaron fieles y no quisieron mezclarse con el paganismo, no quisieron bajar las normas del cristianismo, no dejaron que las tradiciones, ¿qué tradiciones? Dice la hermana de White, dice la Biblia, dice la historia. Las imágenes paganas, los dioses paganos, se le puso nombre cristiano. Al dios de la guerra le llamaron Pedro. A Isis, la diosa de la fertilidad, le llamaron María. A Ninro, el niño, le llamaron el niño Jesús. O sea, empezaron a mezclar una cosa con la otra. Los fieles dijeron, ¿qué cosa es esto? Y cuando vieron eso no estuvieron de acuerdo. Los que no estuvieron de acuerdo ahora fueron perseguidos ¿por quiénes? Por estos que estuvieron dispuestos a hacer concesiones. Y así se introdujo la idolatría, ¿dónde? Por eso dice la Biblia aquí, en el capítulo 2, que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esta fornicación es ¿qué? Idolatría. O sea, la idolatría comenzó ¿cuándo? En el periodo de Pérgamo. La idolatría de la Iglesia Católica, versículo 14, Apocalipsis 2:14. Ahí comenzó la idolatría.
Ahora en Apocalipsis 18 Dios le hace un llamado a la gente. Casi 2000 años después, Dios le hace un llamado a la última iglesia. A las personas que se dicen ser creyentes en todas las iglesias, Dios le hace el mismo llamado de allá. Dios ahora lo hace en Apocalipsis 18. Oigan cómo lo hace. Después vi otro ángel que descendió del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Con voz potente dijo, ha caído la gran Babilonia. La gran Babilonia se formó en el tiempo de Pérgamo, en el año 313 al 538. Ahí se formó la Iglesia Católica. Ahora Dios le dice a la última generación, casi 2000 años después, esa iglesia está caída. Esa iglesia espiritualmente está caída. Esa iglesia es idólatra, esa iglesia no enseña la verdad, enseña tradiciones de los hombres. Y ahora le dice a la gente, se ha hecho habitación de demonio y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Qué está diciendo aquí? Que está tan corrompida que ella enseña que dos personas del mismo sexo pueden casarse. Dice Francisco que es bueno que se le pongan leyes que defiendan los homosexuales. Eso está en internet, eso no es nada que yo estoy diciendo en contra de nadie. Dice la Biblia que los homosexuales entran en el reino de los cielos ¿cuándo? Cuando se arrepienten, confiesan y se apartan. Para ellos perdón, ¿sí o no? Sí. Pero practicando una abominación no entra en el reino de los cielos. Nadie en su pecado va a entrar en el reino de los cielos. Tiene que haber un cambio de corazón. ¿Pero qué hizo Satanás? Le enseñó a la gente que no tienen que cambiar. Y así inventó un sistema religioso que tú no tienes que cambiar. Pero esa influencia ha llegado hasta hoy. Y nosotros también estamos siendo afectados ¿por quién? Por esa influencia. Cuidado con eso, hermano. Dice aquí, versículo 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Lo que comenzó allá en Pérgamo, ahora ha llegado ¿a dónde? Al mundo entero. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, la fornicación de Balaán. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de su deleite. Y oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Dios no quiere que cosa, que haya esa mezcla. Satanás dijo, me mezclo y desde adentro lo destruyo. Ahora Dios le dice a los hijos de él, tienen que salir. Y yo te digo a ti, ¿saldremos nosotros? ¿Ya salimos? ¿Qué tiempo falta para salir? ¿Qué tiempo falta para hacer las primeras obras de la iglesia cuando estaba vestida de blanco? ¿Estamos entendiendo? Dice aquí, oigan cómo Dios ve la iglesia hoy. La iglesia no es ahora el apartado y peculiar pueblo que era cuando el fuego de la persecución estaba encendido contra ella. Hoy no es la iglesia aquella, no es la misma de hoy. Cuán empañado está el oro, cuán transmutado el oro fino. Vi que si la iglesia hubiese conservado siempre el carácter peculiar y santo, todavía permanecería en ella el poder del Espíritu Santo que recibieron los discípulos. ¿Qué Dios le dijo a la primera iglesia? Si no te arrepiento, quito el candelero. Ya lo quitó. Sanarían los enfermos. Eso va a volver, para los fieles eso va a volver. Los demonios serían reprobados y echados, y la iglesia sería un potente y un terror. ¿Para quiénes? Para sus enemigos. Si la iglesia tuviera, hermano, ¿quiénes son los enemigos de Dios? Los hipócritas, la gente, los falsantes, los enemigos, los que no quieren saber de Dios. Si el Espíritu Santo estuviera, ¿qué pasó con Ananías y Zafira? Ananías y Zafira entraron a la iglesia y se quisieron hacer pasar por cristianos. En un momento los dos se murieron. ¿Por qué? Porque no tenían cabida. Vi una numerosa compañía que profesa el nombre de Cristo, pero Dios no la conocía como suya. No se complacía en ella. Satanás asumía el carácter de religioso y estaba dispuesto a que la gente se creyera cristiana, y hasta estaba también ansioso de que creyeran en Jesús, en su crucifixión y su resurrección. Satanás y sus ángeles creen todo esto ellos mismos y tiemblan.
Pero si la fe del cristiano no lo mueve a buenas obras, ¿a cambio de qué? De corazón. Ni induce a quienes lo profesan a imitar la negación de Cristo, Satanás no se conturba. Porque como entonces los cristianos son solo de nombre y sus corazones continúan siendo carnales, él puede emplearlo en su servicio mucho mejor que si no profesasen el cristianismo. Ocultando su deformidad bajo el nombre de cristianismo, pasa por la vida con sus profanos temperamentos y sus indómitas pasiones. Esto da motivo a que los incrédulos achaquen a Cristo la imperfección de los llamados cristianos y desacrediten la pureza de la inmaculada religión. Los ministros ajustan sus sermones. La primera iglesia reprendía, ¿qué cosa? El mal. Los de ahora ajustan sus sermones, ¿a quiénes? Al gusto de los cristianos mundanos. Hay un video aquí muy importante que quiero compartir con ustedes para que ustedes vean cómo está avanzando el plan de Satanás para hacer lo mismo que hizo en el pasado. Dice aquí: los ministros ajustan sus sermones al gusto de los cristianos mundanos. ¿Por qué las iglesias se llenan de cristianos que nunca se comprometen? Los responsables somos nosotros, los que predicamos. Yo lo reconozco. No se atreven a predicar a Jesús. ¿Cómo que no se atreven? Si lo que más se habla ahora es de Jesús. Pero ¿saben qué pasa? Nos han cambiado la mente y el Jesús que predicamos ahora no es el mismo que se predicaba al principio. Porque el de al principio te decía, cambia o te pierde. Pero el de ahora es, Cristo te ama, no importa quién tú seas. Y sales de aquí pensando que aunque tú seas un impío, Cristo te ama. No te hacen un llamado a que Cristo te ama, pero te dice que tienes que cambiar. Jesús le dijo a la mujer samaritana, ni yo te condeno, pero vete y no peques, ¿qué? Y como dice Elena de Guay aquí, no predican a Jesús. Si lo que más se habla ahora es de Cristo, el amor de Dios y el amor de Cristo, y Cristo te ama y Dios murió por nosotros. Y hermano, Cristo no es un alcahuete. Cristo te dice, cree en mí y cambia, porque por el camino que tú vas, te vas a perder y yo no te puedo salvar. Pero dice aquí, los predicadores no se atreven a predicar de Jesús. No, porque el Jesús que estamos presentando ahora es tan suave y tan amoroso que va a salvar a la gente en el pecado. Ni las penetrantes verdades de la Biblia, porque si lo hiciesen, estos cristianos mundanos no quedarían en las iglesias. Si predico lo que es, estos cristianos medio, y para que el número no se me ponga chiquito, yo mejor no hablo de nada que controversiar en la iglesia. Yo mejor me quedo calladito. Dice aquí, sin embargo, como la mayor parte de ellos son gente que dan dinero, los ministros procuran retenerlo, aunque sean más merecedores de estar en la iglesia, aunque no sean más merecedores de estar en la iglesia que Satanás y sus ángeles. O sea, habrán personas aquí que Satanás merece más estar aquí que nosotros. Hermano, si usted ha sido un tropiezo para otro, y si usted no ha dado la luz que Cristo quiere que usted alumbre, tenga cuidado. ¿Está fuerte eso? Esa declaración está fuerte. Esto es precisamente lo que Satanás ha querido que fuera. Hacer parecer la religión de Jesús como popular y honrosa a los ojos del mundo. Le dice a la gente que profesan la religión. Le dice a la gente que quienes profesan la religión recibirán más honores del mundo. Le dice a la gente, ¿tú quieres recibir honor del mundo? Pásate por cristiano. Si tú dices que tú eres cristiano, todo el mundo te va a tener en estima porque como es cristiano, todo el mundo va a respetar tu palabra. Y tristemente, la mayoría de la gente que se autoproclama cristiano, su palabra no se puede creer en ella. Estas enseñanzas difieren notablemente de las de Cristo. La doctrina de Él y el mundo no pueden convivir en paz. Quienes siguen a Cristo han de renunciar al mundo. Las enseñanzas halagadoras provienen de Satanás y sus ángeles. Ellos trazaron el plan y los cristianos nominales lo llevaron a cabo. ¿Quiénes trazaron el plan? Satanás trazó el plan. Y los cristianos que están en la iglesia que nunca se han convertido, que no cambian su vida, lo están llevando a cabo. Dice aquí, enseñaron fábulas agradables que la gente creyeron fácilmente
y se agregaron a la iglesia pecadores hipócritas y descarados. Si la verdad hubiese sido predicada en su pureza, pronto habría eliminado a esa clase de la iglesia. Pero no hubo diferencia entre los que profesaron seguir a Cristo y los mundanos. Vi que si la falsa cubierta hubiese sido arrancada de sobre los miembros de la iglesia, habrían revelado tanta iniquidad, vileza y corrupción que el más tibio de los hijos de Dios no hubiese vacilado en llamar a esos profesos cristianos como por su verdadero nombre, hijos de su padre el diablo, cuyas obras hacían. Hermano, para reflexionar, ¿cómo está nuestra vida? ¿Está fuerte esa nota? ¿Cómo está nuestra vida? Satanás tiene el mismo plan y lo quiere llevar a cabo. Nuestra mente, la mente de mucha gente hoy, es políticamente correcto. Jesús y toda su hueste celestial miró con desagrado la escena. Sin embargo, Dios tiene para su iglesia un mensaje que es de sagrada importancia. Si lo recibía pasado, 1844, cuando comenzó la última iglesia, produciría una reforma acabar en la iglesia, haciendo revivir el testimonio vivo que eliminaría a los hipócritas y pecadores y le devolvería a la iglesia el favor de Dios. El mensaje del tercer ángel es el mensaje que le devuelve a la iglesia el favor de Dios. Y eso va a pasar. Y eso es una buena noticia. Pero va a pasar ¿con quiénes? Con los que estén dispuestos. Les voy a poner un video, dura 1 minuto el video. Hermano, quiero que escuchen esto, miren. El mismo plan que se hizo allá en Pérgamo, Satanás lo ha mantenido con su vicegerente. Esto que vamos a ver ahora parece bonito, pero no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque tiene que haber ruptura, separación entre los fieles hijos de Dios y los que no quieren saber de esto. Los que no quieren, tiene que pasar. Dice aquí, oigan lo que dice Francisco en este video de 1 minuto 15 segundos. Escuchen bien, ¿dónde se da pausa? La segunda jornada internacional de la fraternidad humana se... Audio aquí, Rubelín, por favor. Más. ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde lo doy pausa? Nada menos que en la Expo de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. En el encuentro participaron, entre otros... Esta tecnología, yo no soy muy tecnológico. La segunda jornada internacional de la fraternidad humana se celebró... Ya. A menos que en la Expo... Miren, ¿qué cosa es Emiratos Árabes Unidos? ¿Qué religión se profesa allí? ¿Qué hizo Satanás con la iglesia, primera iglesia? ¿La trató de qué? De corromper desde adentro. Un llamado a común fe, puntos comunes de doctrina. Eso ha seguido y va a seguir hasta el final. Hoy hay más religiones. Está el Islam, el cristianismo, el judaísmo, el budismo. Todas esas religiones están. Hoy, el mismo vicegerente que Satanás usó allá, lo está usando al final. Oigan este video. Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Miren cuántas personas hay representando diferentes iglesias. Unidos todos, miren. Con fraternidad humana. Parece bonito, ¿verdad? Tenemos que estar unidos. Llevarnos bien. Dios no está de acuerdo con eso. No se coman, como dicen los colombianos, el cuento de que como la mayoría lo acepta, hay que aceptarlo para estar políticamente. No, hermano. Cristo nunca estuvo de acuerdo con eso, nunca. Ese es el plan de ¿quién? De Satanás. Porque corrompe desde adentro, te mete conceptos equivocados, tú no puedes defender la verdad metido adentro con ellos. Y esos juntos te llevan ¿qué? Por eso Apocalipsis 18 dice, al final, salid de ella, pueblo mío. Encuentro participaron, entre otros, el cardenal Miguel Ángel Ayuso, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, junto al ministro para la Tolerancia de los Emiratos Árabes Unidos. Ministro para la Tolerancia de los Emiratos Árabes Unidos. ¿Saben quién es este? Es un musulmán. ¿Se acuerdan la historia? ¿Lo conocieron un poquito la historia? ¿Qué pasó entre los musulmanes y los cristianos? ¿Se acuerdan?
guerra a muerte. Ahora se llevan bien. ¿Pero en qué? Con fraternidad humana. Y Francisco presenta esto como que es el camino de la salvación. Estamos unidos al camino de la salvación. Ahí están todos, ahí están los adventistas, ahí está la conferencia general. Oigan. El Papa participó a través de este videomensaje. Il percorso della fratellanza è lungo. Hasta ahí, el Papa, el principio del Papa. Los Árabes Unidos. El Papa participó a través de este videomensaje. Déjamelo ahí. Il percorso della fratellanza è lungo. Sí, ya. El recorrido hacia la fraternidad humana es largo. Satanás, acuérdense, poquito a poco, conflicto de los siglos, poquito a poco. Él se propuso que todo fuera poquito a qué. Ahora el Papa dice, esto es largo. Esto ha venido desde el siglo, desde allá, tratando de unir a los seres humanos. Al final creo que lo tengo ya casi conseguido. ¿Por qué? Porque ha venido preparándole la mente a la gente. Dice aquí. È un percorso difficile, Difícil, ma è l'ancora pero es el ancla de la salvación para la humanidad. Yo pensé que la salvación era Cristo. Ustedes ven cómo cambian los conceptos. Dice este hombre pero este hombre, ¿quién es este hombre? Este hombre es la cabeza del cristianismo a nivel mundial. Que él dice eso, ahora yo, un refugiado que vino de Cuba, del campo allá, ahora me atrevo a decir que esto está falso, que es falso. ¿A quién se le cree? ¿Quién es el loco aquí? Nosotros. Hermano, esto es importante que nosotros lo sepamos. Yo me he cogido mi tiempo, perdónenme, le he cogido 20 minutos, pero aquí vamos. l'ancora di salvezza per l'umanità. A tanti segnali di minaccia, ai tempi bui, A las tantas señales de amenaza, a los tiempos oscuros. alla logica del conflitto contrapponiamo il segno della A la lógica del conflicto, o sea, él sabe que va a haber un conflicto, opongamos el signo de la fraternidad que, acogiendo al otro fratellanza che, accogliendo l'altro e rispettando y respetando su identidad, oigan esto, parece bonito, discurso, l'identità, lo sollecita a un cammino comune. nos impulsa a un camino ¿cómo? Común. Eso es lo que Satanás quiere. Hermano, eso humanamente, oye, es la paz. Dice la Biblia que con paz y sagacidad engañaría a quién? Al mundo entero. Parece bueno, pero no es un principio correcto. Contra Francisco no tengo nada como persona, pero contra sus enseñanzas, contra lo que está diciendo en la persona de la supuesta cabeza del mundo religioso, nosotros tenemos que oponernos a eso. Tenemos que denunciar eso como lo estamos haciendo ahora. Hermano, esto es importante. Esto parece bueno, pero no lo es. Esto es la globalización y el control mundial, que todos los que no se metan en eso van a ser perseguidos. Tremendo. Lo que pasó en el pasado, vuelve. El Papa insistió en dos metas: aprender a respetar al otro y hacer actos concretos que ayuden a tejer la fraternidad. Non uguali, No iguales, no, hermanos. ¿Cómo yo voy a ser un hermano de religión de un espiritista? Yo lo amo como persona, pero yo no soy un hermano de un espiritista. Yo no soy hermano de un musulmán. Yo lo puedo ayudar, puede ser un ser humano que necesita ayuda a entender todo eso. Pero hermano, lo que se llama hermano de religión, Jesús dijo, ustedes son mis hermanos si hacen lo que yo les digo. Concepto bíblico. Dijo, no todos somos hijos de Dios. Dice que los que creen en su nombre le dio el poder de ser llamado hijo de Dios. Y los que hacen su voluntad son hijos de Dios. Esos son hermanos. O sea, estamos hablando en el concepto bíblico. Yo puedo ayudar a cualquier persona que necesite mi ayuda. No tengo nada contra una persona que no crea lo mismo que yo. Pero no podemos confraternizar. Ahora mismo, si hubiera un católico aquí y yo rebajo las normas para que la persona no se sienta mal, no voy a decir esto para que no se ofenda. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Ahora,
Le digo a nuestros hermanos católicos, no le tenemos odio, no tenemos nada contra ellos, son personas que la Biblia dice que van a estar con el pueblo de Dios al final, muchos de ellos. O sea, no es contra las personas, es contra estas enseñanzas. Es un tipo de enseñanza, hermano, que el mundo lo va a aceptar como bueno y que junto con Satanás van a ser ¿qué? Destruidos, del cual hay que desprenderse. Dice aquí. No, fratelli, ognuno con la propria personalità, con la propria singolarità. Pero cada uno con su propia personalidad. O sea, yo nací musulmán, mi personalidad es musulmán. Tú no te tienes que convertir al cristianismo. Cristo dijo, enséñenle que guarden todas las cosas que les he mandado y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo no le puedo, para respetarlo, yo no le puedo enseñar lo que Cristo enseñó, para que no se sienta mal. ¿Eso está bien? Eso no es bíblico. Con su propia singularidad, o sea, tú eres singular, tú eres diferente, tu diferencia no importa. Esto no tienen que decírselo a nadie. Las leyes de convivencia le enseñan a la gente que tiene que respetar. Pero yo puedo enseñarte qué es la verdad. Pero esto se está poniendo, ¿saben para qué? Para que hablar en contra de otra persona seamos condenados. Ahorita estas verdades no se pueden decir por internet. Acuérdense. La proposta è quella di camminare fianco a fianco, fratelli tutti, Hermanos todos. per essere concretamente artigiani di pace e di giustizia. Jesús dijo, cuando digan paz y seguridad, ¿saben por qué, hermano? Porque no hay paz y seguridad en el error. Dice aquí. Aunque Francisco participó a través de videomensaje, el evento se realizó en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Fue allí donde en 2019 el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar firmaron un documento para promover la fraternidad humana. Ya esto viene, en el 2020 firmaron un documento y oigan quién lo está empujando. ONU apoyó esta iniciativa, aprobando en 2020 que se promueva este mensaje con una jornada mundial, precisamente en el aniversario de esa firma. La ONU. ¿Quién está detrás de eso? La ONU. Naciones Unidas. Dice la Biblia que toda la tierra fue ¿qué? Contaminada con sus engaños. Hermano, Satanás no ha dormido. El mismo diablo que comenzó allá va a estar hasta el final. Ahora, compromiso que Dios quiere que ustedes hagan. Cristo viene pronto, tenemos que comprometernos. Que el Señor nos bendiga y tomamos todas las decisiones correctas, hermano, para estar ese día cuando Cristo venga. Que el Señor te bendiga, es mi deseo de oración esta mañana. Vamos a orar para terminar y que el Señor pueda bendecir su palabra. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte gracias, Señor, porque tú has dejado estas instrucciones para nosotros. Ayúdanos para ser de tu pueblo, aquellos que llevan tu sello y no la marca, mi Dios, del enemigo. Ayúdanos para estar atentos, Padre, a las lecciones que tú nos quieres dar y podamos ponernos de tu parte, mi Dios. Y como dice Apocalipsis 18, salir de Babilonia y sus entramados y poder llegar a ser parte de tu iglesia que te da la bienvenida. Bendícenos en este día, bendícenos ahora que vamos a participar de los alimentos y que pueda, mi Dios, ser de gran provecho físico para nuestro cuerpo. Bendice las manos que lo realizaron y a cada uno de nosotros, Señor, en este día de reposo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.